Escuche esto. Jeremías 35, verso 1 al 18. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová en uno de los aposentos y dales vino a beber. Escuche esto. Tomé entonces a Jaazanías, hijo de Jeremías, hijo de Jabasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Sulum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino. Escuche esto: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino nosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, y plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Sucedió no obstante que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra y dijimos: venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria. Y en Jerusalén nos quedamos. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá, ahora su pueblo, a los moradores de Jerusalén: ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová: fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer el mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y en verdad vuestras malas obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído ni me oísteis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí, yo traeré sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal contra ellos, que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Verso 18: y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: por cuanto obedecisteis el mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto, verso 19 y último: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Padre, te damos gracias por tu palabra. Háblanos en esta mañana para que tu palabra se magnifique en nuestras vidas. Señor, haznos entender lo que hoy tú quieres hablarnos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Tome asiento en la presencia del Señor. Hermano, usted acaba de entender la historia que yo acabo de leer. ¿Usted acaba de entender la historia? Increíble. Increíble. Yo creo que esta historia que acabamos de escuchar nos predicaría a todos nosotros en esta mañana, y podríamos apagar la luz, salir de este lugar, porque ya Dios habló. Porque ya Dios le habló a su pueblo. El ejército de Israel, el pueblo de Israel, siempre aprendimos a través de toda la palabra del Señor que fue un pueblo muy desobediente a Dios. Que fue un pueblo que todo el tiempo provocaba la ira de Dios. Mas estas provocaciones, más estas desobediencias, más esta rebeldía, nunca hicieron que Dios les diera la espalda. Dios los abandonaba por un tiempo, pero Dios seguía escogiendo a su pueblo, seguía cuidando a su pueblo, seguía esperando que su pueblo cambiara. Nunca Dios
abandonó al pueblo de Israel, porque hoy es y sigue siendo el pueblo amado del Señor. Porque Dios prometió que los amaría siempre. Dios prometió que los cuidaría siempre, que les enseñe, que los exponga a situaciones, a conflictos, a procesos, a situaciones para que aprenda, para que entiendan lo que es estar sin Él. Eso no quiere decir que no lo ame. Es la palabra que todo padre que ama, corrige. Y corrige con vara. Y Dios ama, porque es Padre por encima de todas las cosas. Pero esta larga pero corta historia de los recabitas nos enseña, escuche bien, en su contexto, lo que Dios está dispuesto a hacer para castigar la desobediencia, pero también para premiar la fidelidad. Lo que está dispuesto nuestro Padre a hacer para castigar la desobediencia, pero también lo que está dispuesto a hacer para premiar la fidelidad. Este pueblo, los recabitas, le voy a contar sobre este pueblo. Este era un pueblo nómada. Usted acaba de escuchar lo que por la voz de ellos mismos decían que hacían. Ellos seguían las tradiciones por generaciones. Escuche, de un hombre, su fundador Recab, después Jonadab, les instruyó a que no bebiesen vino, a que no tuviesen casa, a que no tuviesen sembrado, a que no tuviesen viña, a que no se estuvieran siempre en un lugar, sino que vivieran en tienda, que fueran nómadas. Y las palabras de este hombre fueron cumplidas al pie de la letra por este pueblo. Un pueblo infiel, escuche. Las palabras de este hombre fueron cumplidas por este pueblo, un pueblo infiel, por generaciones. Escucha bien, los recabitas habían sido fieles a las palabras de Jonadab por generaciones. Jeremías 35:2 dice: ve a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová en uno de los aposentos y dales a beber vino. ¿Usted cree que el Señor no sabía cómo vivían los recabitas? ¿Usted cree que el Señor no sabía que los recabitas habían prometido cumplir las palabras de Jonadab, uno de sus padres, uno de sus fundadores, y lo estaban haciendo al pie de la letra? Jehová lo sabía. Pero Jehová le pidió al profeta Jeremías que invitara a ese pueblo a sus aposentos, a su casa, y pusiera vino delante de ellos. Porque Jehová sabía que ellos no iban a tomar, porque eran fieles al cumplimiento de esos mandamientos de hombre. Y cuando les puso vino ahí delante de sus ojos, ellos dijeron: no vamos a tomar, porque hemos prometido cumplir las palabras de Jonadab, de un hombre, de un ser humano. La fidelidad de ellos fue probada. ¿Y de qué maneras, hermano? Pues que el mismo profeta puso el vino delante de ellos y ellos no desobedecieron, ellos fueron firmes. ¿Y saben por qué? Porque las convicciones, escucha, porque esto marca la diferencia, las convicciones de los recabitas eran más fuertes que las tentaciones. Eso nos ayuda a nosotros a tener fuertes convicciones, a ser fieles a las fuertes convicciones, a no ceder a la tentación, a no ceder frente al pecado, a no ceder a aquello que es agradable para la vista y quizás hasta para el cuerpo, pero no para el espíritu. Pero no para el espíritu. Jeremías 35:14-16 dice: fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer el mandamiento de su padre. Y yo, dice el Señor, os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído ni me oísteis. ¿Está entendiendo esto usted? En otras palabras, el Señor le estaba diciendo a su pueblo: tiene más peso la palabra de un hombre que la palabra de tu Dios. Así les estaba diciendo. Ellos han decidido ser fieles a la palabra de un hombre y ustedes no han podido ser fieles a la palabra de su Dios. ¿Cuántos son padres aquí?
Levante su mano. ¿Cómo usted se sentiría, papá o mamá, si su hijo es más fiel a otro papá y a otra mamá que a usted? Imagínese cómo se estaría sintiendo el Señor cuando veía infidelidad en su pueblo y fidelidad en aquellos que no eran su pueblo. Muchas veces los de afuera nos pueden dar a nosotros mejor ejemplo que el que nosotros le podemos dar a los de afuera. Muchas veces podemos encontrar más amor en aquellos que no conocen del Señor que en los que ya lo conocen. Yo trabajo con 2 contratistas, que los 2 son dueños de esa compañía. Uno es hijo de pastores, pero él no le sirve al Señor. Pero él creció escuchando la palabra. Él creció, pienso yo, en el evangelio, porque él mismo me lo dijo: yo soy hijo de pastores. Pero lo menos que usted puede ver en esa palabra, en ese uno, es ese evangelio. El menos que usted puede ver en esa persona es un carácter manso, un carácter fácil de tratar. Es una persona que usted se nota que es soberbia, que es egoísta, que es orgullosa. Sin embargo, en el otro que no conoce la palabra del Señor, escuche bien, el otro que no tiene temor de Dios, es una persona que es dadivosa. Es una persona que ahora mismo yo le digo: vamos a Cuba, vamos a Guatemala, vamos a El Salvador, nos hace falta que si pueda pagar. Y enseguida me dice: ¿cuánto hace falta? 300 pesos, y me lo da. Me da ofrendas para que yo las lleve a los necesitados. Y no tiene el amor de Dios en su corazón. Bueno, sí tiene el amor de Dios en su corazón, lo que no conoce a Dios. Sin embargo, el otro jamás. El hijo de pastores. Muchas veces nos pueden enseñar. Hay personas que van a estar más cerca del corazón de Dios, aunque no estén cerca de la palabra del Señor, aunque no estén cerca de la Biblia. Y muchas veces las personas que nosotros menos pensamos nos van a dar las muestras más grandes de amor, de humillación, de humildad, de mansedumbre, que las que nos puede dar un hijo de Dios. Pero eso no quiere decir que el Padre no nos ame. Pero eso sí quiere decir que nosotros dañamos el corazón de Dios cuando vivimos de esa manera. Porque yo no quiero que mi hijo me dañe. Yo no quiero que mi hijo me maltrate con sus palabras o con sus acciones. Yo no quiero recibir desplantes de mi hijo. Yo quiero recibir abrazos de mi hijo. Yo quiero recibir amor de mi hijo. Yo quiero recibir calor de mi hijo. Yo quiero recibir fidelidad de mi hijo, honra de mi hijo. Ellos habían sido más fieles a las palabras de un hombre que ustedes a la palabra de Dios, de su Dios, le estaba diciendo el Señor. Y es que Dios había encontrado más fidelidad en el corazón de estos hombres que en el corazón de su pueblo, que en el corazón de sus hijos. Los infieles le fueron fieles a un hombre, escuche, cuando los que deberían ser fieles le fueron infieles a su Dios. Los infieles fueron fieles a los mandamientos de un hombre cuando los que debían ser fieles fueron infieles a los mandamientos de su Dios. ¿Cómo no va a estar Dios? ¿Cómo no va a sentirse el Padre abrumado? ¿Cómo no va a sentirse el Padre dolido cuando su pueblo lo desobedecía? Cuando su pueblo constantemente estaba en rebeldía frente a él. Y cuando usted lee la historia, al final de la historia, dice la palabra del Señor que Dios prometió bendecir a los recabitas y le dijo: no les faltará descendencia a ustedes en mi presencia nunca. ¿Está entendiendo esto? Dios decidió bendecir a un infiel simplemente por su fidelidad, por ser una persona, por ser personas, por ser una tribu, por ser un pueblo fiel a los mandamientos. Dios no le interesó si eran de un hombre. Dios vio el deseo en el corazón de ellos de ser fiel a un mandamiento, lo que no había visto en su pueblo. Dios bendijo al pueblo que no era su pueblo y maldijo al pueblo que sí era su pueblo. Dice la palabra del Señor que después lo maldijo. Quiero decirte algo, y no de parte mía, sino de parte del Señor. Dios está dispuesto a caminar la extra milla con nosotros, siempre y cuando nosotros seamos o le demos a Él la honra que le pertenece, siempre y cuando nosotros lo honremos con nuestra fidelidad. Porque Dios lo hizo con este pueblo. Dios lo hizo con este pueblo. Pero su pueblo no lo honró. Su pueblo no fue fiel.
Y dice la palabra del Señor que en cambio a su pueblo lo llenó de calamidades. Él les dijo, les hablé y no me obedecieron, los llamé y no me respondieron. Dice que les envió profetas. Hoy Dios envía profetas, hoy Dios envía pastores, hoy Dios envía hombres, mujeres de Dios que traen, que implican, que enseñan, que entregan la misma palabra que entregaron nuestros antepasados. El Dios que habló en los tiempos de Jesús o antes de Jesús es el mismo Dios que habla hoy en día desde un altar, hermano. Porque hasta que Cristo no venga por su iglesia, Dios va a estar hablando. Ya después Dios no va a hablar más, solamente viene el juicio. Y Dios sigue hablando. Dios sigue enseñando, Dios sigue procurando que su pueblo, como dice la palabra, se arrepientan de sus malos caminos, enderecen sus sendas y caminen en obediencia delante de Él. Porque Dios busca fidelidad. Cuando hablamos de fidelidad no hablamos solamente de andar en santidad. No andamos solamente de modelar una vida que ejemplifique la figura de Cristo, donde ya nosotros seamos unas nuevas criaturas. Cuando hablamos de fidelidad hablamos en todo el contexto de la palabra. Habla solamente de eso, pero habla también de servicio, habla también de entrega, habla también de vivir una vida que le agrade al Señor. Una vida donde Dios sea primero, no yo primero y Dios después. No yo primero y Dios después. Si algo le hiere el corazón a un padre, escuche bien, es la infidelidad de los hijos. Mire, usted puede engañar a un amigo, a un jefe, a un vecino, pero si usted engaña a un padre. Usted puede robarle a un amigo, usted puede robarle a un jefe, usted puede robarle al vecino, pero si usted le roba a su padre. Usted puede ofender a cualquier persona, pero si usted ofende a su padre, cualquiera te puede llevar a un hospital, cualquiera te puede dar un pomo de medicinas, cualquiera puede hacer contigo y caminar hasta la extra milla, pero un padre estaría dispuesto a entregar su vida por la de su hijo. En nada, no lo pensaría. Porque no sería nunca igual el dolor de un padre, de un vecino, de un amigo. Perdón, el dolor de un amigo, de un vecino, del jefe, que el dolor de un padre. El dolor de un padre es diferente porque el padre ama como padre. No ama como amigo, no ama como vecino, no ama como jefe. Ama como padre. Y los que son padres pueden entender esto en esta mañana. Y la palabra del Señor nos enseña que Él es Padre para con nosotros. Que Él es Padre para con nosotros. Mire, segunda carta a los Corintios 6:18. Y seré padre por vosotros. Y seré padre para vosotros. Y seré para vosotros por padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dios es Padre para nosotros. La pregunta es, y respondámosla nosotros en nuestro interior, ¿soy yo hijo o hija para Él? ¿Es mi Padre? ¿Soy hijo para Él? ¿Me comporto como hijo? ¿Lo honro? ¿Lo busco? ¿Le respeto? ¿Le obedezco? ¿Soy hijo para Él? Porque ya Él prometió ser Padre. Él ha cumplido su palabra. Él no ha fallado a su palabra. El problema no es si Dios va a ser Padre, Él va a ser Padre. El problema es que nosotros seamos hijos. Que nosotros vivamos como hijos, hablemos como hijos, nos comportemos como hijos. Seamos obedientes como hijos. Porque estas palabras no eran las palabras de un extraño, no eran las palabras para alguien que él no conocía, eran las palabras para sus hijos. Para sus hijos. Ahora podemos entender, yo quiero que tú entiendas algo en esta mañana. Cómo a pesar de tanta idolatría, como te enseñé al principio, cómo a pesar de tanta desobediencia, cómo a pesar de tanta rebeldía, Jehová nunca abandonó a su pueblo. Porque era el Padre. Porque es el Padre. Porque seguirá siendo el Padre. Y un Padre nunca te va a abandonar. Lo puedes pisotear, le puedes robar, lo puedes escupir, lo puedes deshonrar, pero siempre va a ser Padre. Y el Señor es Padre nuestro. ¿Cuál es la oración? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Estamos hablando Padre.
Abba. Papito lindo. Ahí cantábamos, decíamos que era soberano. ¿Sabes que Faraón se llamaba soberano también? La palabra Faraón quiere decir gran casa. Y el problema con Faraón, escucha bien, yo no me quiero salir del mensaje, es que Faraón era adorado, idolatrado, porque Faraón era visto por el pueblo egipcio como un intercesor, como una emancipación o como una proyección del dios Horus de ellos. Y para ellos, para el pueblo egipcio, Faraón era un dios. Por eso le llamaban soberano. Pero ¿cómo se las vio soberano frente al soberano? Porque soberano hay uno solo. Y fue el que lo destruyó en el desierto y que hizo que sus carros de a caballo y su ejército muriera ahogado. Porque soberano hay uno solo. Y es el Padre que está en el cielo. Dios hay uno solo y es el Padre que está en el cielo. Habrá muchos dioses, pero ninguno tiene el poder del Dios que tú le sirves. Habrá muchos dioses, pero ninguno te da la vida eterna. Solamente Él tiene la capacidad de levantarte de la muerte y entregártela. Solamente Dios es creador. Solamente Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solamente Dios puede estar en todas partes, omnipresente, omnisciente y omnipotente. Satanás no puede, ni aunque quiera puede hacerlo, porque no tiene la capacidad ni el poder, porque Satanás no es creador. Satanás fue creado producto de su propio pecado. Fue arrojado, fue expulsado del lugar al que nosotros pertenecemos, porque somos hijos. ¿Se imagina usted? ¿Se imagina usted? La pastora leyó el Salmo 23 y al final, ¿cómo termina el Salmo 23? Y en la casa de mi Padre moraré por largos días. Ese es el plan de Dios para nuestras vidas. Ese es el final glorioso para nuestras vidas. No es terminar en el infierno, es terminar en el cielo. Y en la casa de mi Padre, no confunda, no hablamos de la iglesia ni del templo, moraré por... No, está hablando del cielo, el pago, la retribución de Dios a la fidelidad y a la obediencia. Y en la casa de mi Padre moraré por largos días. Ese es el pago de Dios para tu vida. Él no te va a entregar la casa, Él no te va a entregar un negocio, no. Eso lo vas a buscar tú aquí con el favor de Él y con su misericordia. Pero Él te va a entregar algo de mucho más valor, que es la vida eterna. Hermano, no cambie el plato fuerte por un sándwich. No se maraville por el postre cuando hay un plato fuerte en el cielo esperando por nosotros. Un día siéntese y reflexione y piense, ¿qué es la vida eterna? Y cuando usted comience a pensar y entre profundamente en lo que es la vida eterna, usted va a poder entrar y va a salir de ese lugar de reflexión con una respuesta. ¿Usted se imagina lo que es usted durar para siempre? No ver ya nunca más muerte, no ver ya nunca más preocupación, no ver ya nunca más enfermedad, no ver ya nunca más tristeza, maldición, necesidad. Es un lugar de gozo, es un lugar de alivio, es un lugar de refrigerio, es un lugar de descanso eterno. Pero de la misma forma que está ese lugar de descanso eterno para el pueblo que lo ama y que le es fiel, está el otro lugar de tortura eterna para aquellos que le dan la espalda y no son fieles hacia Él. Y dice la palabra del Señor que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y se arrepientan de sus malos caminos. ¿Por qué no podemos ser buenos con el Señor si el Señor es bueno con nosotros? ¿Por qué no podemos ser amorosos para las cosas del Señor? ¿Por qué no podemos estar dispuestos para las cosas del Señor si el Señor ha estado dispuesto para nuestras cosas siempre? ¿Por qué no podemos retribuirle al Señor un poquito de lo mucho que nos ha dado? Hay un verso que dice eso cuando hablamos a veces de los diezmos y las ofrendas, porque de lo recibido de tu mano te doy.
¿Por qué no le damos al Señor obediencia? ¿Por qué no le damos al Señor fidelidad? ¿Por qué no le damos al Señor honra? ¿Por qué no le damos al Señor toda nuestra atención? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué muchas veces nos sacan de nuestra vida cualquier preocupación y nos olvidamos del Señor? Lo que se interponga delante de nosotros tiene más prioridad que lo que Dios ya quiere hacer en nuestras vidas. A veces dejamos el seguimiento en el ministerio que Dios nos ha dado. A veces nos apartamos un poquito del camino porque empiezan a suceder cosas a nuestro alrededor y pensamos que con nuestra fuerza y nuestra capacidad humana le vamos a dar solución a esas cosas. Y mientras nos vamos alejando más y más de aquel que sí tiene la posibilidad, el poder y la autoridad de ampliar todas esas cosas. ¿No se ha dado cuenta usted? Que hay cristianos que hay veces que caen en depresión, que caen en situaciones, en problemas difíciles. Y no pueden, no quieren, no tienen tiempo para el Señor, quieren resolver el problema. Se apartan de aquel que puede resolver el problema, de aquel que puede traer alivio, de aquel que puede traer lo que ellos necesitan. Hasta que yo no resuelva mi problema no voy a la iglesia. No, hermano, tú vas a resolver tu problema cuando tú te acerques al Señor. Acercaos pues a Dios y Él hará. Cuando se pone la cosa mala, es cuando más me tengo que acercar al Señor. Cuando la situación se pone oscura, es cuando más yo tengo que buscar el rostro de Dios. Es cuando más yo me tengo que agarrar del Señor. No es cuando más me tengo que alejar, porque ese alejamiento se vuelve una constante, un estilo de vida. Y llega el momento donde ya no lo vemos y mucho menos lo escuchamos. Y después decimos, ¿por qué Dios me ha dejado solo? No. Papá nunca te ha dejado solo. Nosotros decidimos emprender ese camino sin papá. Nosotros decidimos continuar sin Él. Nosotros decidimos hacerlo a nuestra forma. ¿Qué beneficio, te pregunto? ¿Qué beneficio tiene Dios de que nosotros seamos obedientes? ¿Quién es el que será bendecido? Somos nosotros. Somos nosotros. Presidente de la nación, Donald Trump. Un hombre multimillonario que tiene mucho dinero. Si hay una cosa que yo sí he podido ver en él, es que él no tiene necesidad de estar en ese cargo para buscar dinero. Él podía estar disfrutando sus millones con su familia, sus negocios, haciendo lo que él quiera alrededor del mundo y no lo hace. Pero bueno, él tiene sus motivos para estar ahí, allá él. Pero nosotros tenemos que entender que qué beneficios, qué gana Dios con que nosotros seamos obedientes. Dios no gana nada. Pero es que Dios no ve así ni piensa así. Porque Él ve como Padre. Y su corazón desfallece cuando nosotros los hijos no le cumplimos. Por eso Él nunca nos va a dejar. Siempre será Padre. Él no sabe si nosotros siempre vamos a ser hijos, pero Él siempre será Padre. Él no sabe si nosotros siempre nos vamos a comportar como hijos, pero Él siempre se va a comportar como un Padre. Porque si tú eres fiel, si tú le obedeces, todo cambia. Segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, esto es una promesa de Dios. Mire esto, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mi tierra, no la de ella. La de ella es la de ella, la mía es la de ella. Y sanaré su tierra. Es decir, abrirá ventanas, bendecirá tu vida, irá adelante, estará contigo. Hará que te reproduzcas, te volverá fructífero, te ayudará, estará contigo. Pero dice, si se humillare mi pueblo y orare y buscare mi rostro y se arrepintiera de sus malos caminos, entonces yo, que tengo la llave, abriré esta bendición sobre su vida. Ahí está claro. Mi pueblo. ¿Con qué tono de amor el Señor lo dice? Si se humillare mi pueblo, si me obedecieren mis hijos. Su corazón desfallece por nosotros. Su corazón desfallece por nosotros porque somos
sus hijos. Porque dice la palabra de un pueblo que no era pueblo, Él hizo un pueblo. Un pueblo que era pequeño, Él lo hizo grande. Él lo multiplicó, Él lo expandió, Él los protegió, Él los cubrió. Todos los que se enfrentaron con ellos en el desierto fueron aniquilados. ¿Sabes cómo terminó el pueblo? Aniquilándose ellos mismos. El pueblo de Israel nunca fue aniquilado por el enemigo alguno, a no ser cuando se separaba del Señor. Ellos se aniquilaban ellos mismos por la rebeldía y la desobediencia. Quedaban expuestos entonces al poder del enemigo, porque ya el poder de Dios no estaba sobre ellos. Pero la palabra del Señor dice que cuando Dios estaba con ellos, cuando el siervo levantaba la mano, cuando el pueblo iba a la guerra, el pueblo de Israel ganaba. Cuando Dios está en el asunto, el pueblo está bendecido. Cuando Dios está en el asunto, tú vas a ser bendecido. Tú vas a ser bendecido. Si algo le desagrada a Dios, es que no le reconozcan, que no le teman y que no lo valoren. Los recabitas valoraban más la palabra de un hombre que el pueblo de Israel la palabra de Dios. Muchas veces somos más fieles al hombre que a Dios. Somos incapaces de llegar tarde al trabajo, pero no nos preocupa llegar temprano al culto. Eso no es fidelidad. Fidelidad es: no puedo llegar tarde. Tengo que estar ahí temprano, porque eso es lo que yo anhelo, eso es lo que anhela mi espíritu, eso es lo que yo debo hacer, estar en bien con mi Padre. ¿Por qué? A veces un hermano me llama o me dice: pastor, el domingo no pude venir porque estaba enfermo. Me da risa porque hay veces que se me acerca un hermano o yo lo llamo por teléfono: hijo, ¿qué pasó? Que no viniste No, estoy enfermo en casa, no pude ir, pastor. Mañana te voy a ver. No, mañana no venga, pastor, mañana tengo que ir a trabajar. Eso no es fidelidad. Al trabajo sí, pero a las cosas de Dios no. Mira, yo no sé si tú lo vas a entender, pero yo me gozo cuando te veo aquí. Yo me pongo alegre cuando te veo aquí. Yo satisfago mi espíritu cuando te veo aquí. Así mismo es el Padre. Por eso es que un pastor insiste en que venga, no por tu día, no por dinero, sino porque el tú estar aquí, el tú estar en este lugar, ya representa algo grande para mí. Representa tu interés por las cosas de Dios. Representa que el trabajo que nosotros como pastores estamos haciendo no es en vano. Por eso la palabra dice: obedeced a sus pastores, los cuales velan por vosotros, como si supieran, como si entendieran que van a dar cuentas por vosotros. Sométanse a ellos, a las autoridades. No es que yo te quiero mantener bajo sometimiento, bajo la planta de los pies. Esto no se trata de esto. Esto se trata de una obediencia, una decisión por amor, una decisión porque me conviene, una decisión porque es el lugar donde yo puedo florecer. Yo me pongo contento cuando lo veo a usted, pero cuando no lo veo, mi corazón desfallece. Así es el Padre. Él se pone contento cuando usted viene, cuando usted está temprano, cuando usted cae en el momento crucial. Si estamos en el trabajo y me piden horas extras, lo hago sin protestar. Pero si en la iglesia me dicen: hermano, ¿se puede quedar para que ayude o para que al final ayude a cerrar el templo con la ujel? No tengo tiempo. Eso no es obediencia, eso no es fidelidad. Eso no es fidelidad. Y Dios está mirando, Dios está observando. Y cada comportamiento, por muy poco, cada palabra, por muy poca que sea la que salga de nuestra boca, tiene gran peso delante de Dios. Porque con pocas palabras podemos romper el corazón del Padre. Con una pequeña acción, con una pequeña prueba, podemos romper el corazón del Padre. En el trabajo, el jefe me puede decir lo que sea, acepto lo que me digan, no protesto, no boqueteo, no me ofendo, pero en la iglesia ni me pueden corregir, porque me voy. Porque conmigo no. Hermano, eso no es fidelidad. Discúlpeme, no es fidelidad. Debemos cambiar nuestra actitud con las cosas de Dios y ver las cosas de Dios como priorizadas en nuestras vidas, prioritarias en nuestras vidas, como algo importante. ¿Sabes cómo yo le digo a los que trabajan conmigo? Y usted va a decir: pastor, usted está loco. Muchas veces cuando trabajo con ellos, los contratistas trabajan conmigo y se enteran que, bueno, pero tú eres pastor. Porque te vi o porque alguien se lo dijo. Sí, soy pastor, ese es mi primer trabajo. Esto es con la mano izquierda lo hago. Este es mi segundo trabajo. El primero, soy pastor. Y si el pastorado me da el tiempo, vengo el lunes. Pero si hay algo que es importante, no vengo el lunes. Yo no estoy diciendo que deje de trabajar.
Yo lo que estoy diciendo es que pongas a Dios en el lugar que Él te puso a ti. ¿Me estás entendiendo? Él te puso a ti en primer lugar. Porque tú eres su hijo. Porque tú eres su pueblo. Así que comencemos nosotros a poner a Dios en el lugar que a Él le corresponde. Priorizo siempre las cosas mías. Y si hay que sacrificar, entonces sacrifico a Dios. ¿Por qué? Hermano, ¿por qué no vino el domingo? Oh, es que pastor, que la llave de la casa se me perdió, que el carro se dañó una goma, que esto, aquello, y tuve que ir a arreglarla. Concho, hermano, ¿y por qué usted no esperó después del culto? No, hay que sacrificar a Dios para arreglar la llave. ¿Por qué? Dios está mirando. Que Él no es importante. Que Él no es necesario. Entonces, si nosotros le estamos demostrando al Señor que Él no es necesario, no podemos esperar que ese mismo Señor, que para nosotros no es necesario en ese momento, sea fiel con nosotros cuando sea necesario. No podemos esperar. Pero cuando Dios te ve que tú dejaste la casa cerrada y no tienes con qué abrirla, pero tú fuiste a alabar al Señor. Cuando Dios te ve que la llave, que la goma del carro está sin aire, pero tú llamaste a un hermano que pasara a recogerte. Es más, en los mejores casos pides hasta un Uber, pero que tú no dejas la alabanza ese día. Dios está diciendo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. En lo poco has sido fiel, en lo mucho lo pondré. Sobre este derramaré mi gloria, sobre ella multiplicaré su descendencia. Porque esta me tiene a mí en su vida. No sacrifique las cosas de Dios. Priorice las cosas de Dios. Mira cuántos niños hay aquí. Aquí los viernes por la noche se reúne un grupo de niños. Traigan a sus niños, a sus niñas. Hay una madre, una maestra que se prepara, que llega corriendo con la lengua afuera. Ahí está. Y muchas veces tiene que venir del trabajo para aquí con sus 3 hijos para impartirle una hermosa clase a las niñas y a los niños que van a ser de bendición. Y todos los viernes hay un grupo aquí de 8, 10, 12 niños que se reúnen todos los viernes. Antier no fue la excepción. ¿Por qué no puedo llevar los míos? Mi hijo, mi nieto, mi amiguito, ¿por qué no puedo llevarlo para que reciba la palabra de Dios sabiendo que allá afuera hay un enemigo que está esperando por ellos para destruirlos cuando entren en la escuela, cuando anden en la calle? ¿Por qué no los llevo para que reciban la palabra de Dios, para que por lo menos puedan aprender, para que se nutran de lo que necesitan, para que mañana sean esos niños que si se alejan vuelven a casa? Eso es fidelidad. Sea fiel con su Dios. Padre, madre que estás aquí en esta mañana, te digo algo. Cuando tú estés en la presencia de Dios, al igual que yo le voy a tener que dar cuenta a mis hijos, al Señor de mis hijos, de a dónde los llevé, qué les guié, qué les enseñé, qué les motivé. Porque Dios nos va a pedir cuenta sobre ellos, porque ellos hacen lo que nosotros les digamos. Voy terminando y no estoy regañando a nadie. Dios nos está corrigiendo. Dios nos está enseñando. Sé que la palabra es fuerte, pero aquí nunca espero una palabra blandita. Porque lo que nosotros necesitamos cada día es corrección, porque cada día le fallamos al Señor. Si el Señor cada día no anda con la varita detrás de nosotros, no anda con el palito detrás de nosotros, hermano, si aún dándonos golpes nos desaparecemos, imagínese usted. Imagínese usted, si aquí todo fuera, hermanito, ay, si no, tranquila, el Señor te lo va a quitar poquito, cuando tú puedas, se lo entrega. Y pasan 6 meses, 8 meses y ahí está el hombre, la mujer acostándose, ni casado está. ¡No! Se va a perder, se va a perder. Dígaselo con amor, pero dígale la verdad. Se va a perder. Si usted sigue así, si usted no se arrepiente, se va a perder. No haga eso, no le conviene, hermano. No haga eso, hermano. Una vez me llamó un pastor me llamó, joven de la ciudad. Me dijo, pastor, sí, ya, gracias, hijo. Pastor, tengo una pregunta. Tengo una pareja en mi iglesia que tienen este problema. Y ellos son casados. No, no son casados. Hermano, ellos están en pecado. Tenían un problema hace tanto ya tiempo, hace varios meses ya. Hermano, ellos están en pecado. En primer lugar, si no se casan, no podemos orar para que fluya esa relación, porque yo voy a orar por pecado. Allá vino una vez un día, ay hermano, pastor, me hace falta que vaya y ore por mi negocio que lo comencé. ¿Y cuál es el negocio? En un bar que abría ahí en la 45. ¿Y qué tú quieres? Que yo vaya y ore para que las personas vayan y se vuelvan allí adictos. No me pida que yo ore por un lugar donde se vende cigarro, donde se vende tabaco, donde se vende vino, donde se vende ron, donde se fuma, donde se destruye la persona. No me pida. No puedo. Si usted quiere que yo ore por salud, yo voy a orar por salud. Hoy voy a orar por salud. Si usted quiere que yo ore porque su casa sea bendecida, yo voy a orar por su casa bendecida. Pero comienza a limpiar su casa, coge una escoba, un recogedor y todo lo que no conviene, comienza a barrerlo. Porque las tinieblas
Donde hay tinieblas, donde hay oscuridad, no mora la presencia de Dios. Tiene que entrar la luz para que entonces las tinieblas salgan. No entienda eso. Vamos a orar, pero yo voy a hacer lo que me toca también. Por eso muchas veces el altar está vacío. Porque no se permite que, sí, tiene el don, pero no la condición. Tiene el don, pero no la condición. Cuando tenga la condición, entonces vamos a cantar con el don. De eso se trata la santidad. De eso se trata serle fiel al Señor. De eso se trata estar bien con Dios. Muchas veces le juramos lealtad al Señor, pero apenas aparece la primera falda, se nos va el espíritu. He tenido hermanos, he tenido hermanas, que si me guío por ellos los tuviera con gila hasta de pastores. Pero apenas se enamoran, se olvidaron del evangelio y de la palabra de Dios y se fueron y se juntaron. Hello. Eso no le agrada al Señor. No le agrada al Señor. Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Nosotros le alabamos al Señor aquí en el templo, pero ¿qué tal fuera de Él? ¿Qué tal en nuestro centro de trabajo? ¿Qué tal? Oramos por los alimentos. No puedo orar porque hay muchos hoy aquí. Si me ven orando se van a reír de mí. Oh, le estás negando al Padre. Ora y ora bien alto. Es más, te invito a que hagas lo que yo hago. Yo me siento alrededor de ellos cuando ellos van a comer. Y cuando vamos a comer, vamos a orarle al Señor. ¿Saben lo que dicen? Porque el espíritu del mundo se somete al espíritu de Dios. Dice, sí, vamos. Y bajan la cabeza. Y ninguno va en contra, ninguno se ofende, ninguno se... No te dicen nada. Al contrario, oran y dicen amén. Aunque mantengan sus ojos abiertos, no importa, no es un requisito. Pero usted le impuso a ellos su convicción. ¿Y qué convicción? La verdad. Conoceréis la verdad. Ellos no la conocen, tú sí. Que se conviertan ellos a ti, pero tú nunca te conviertas a ellos. Porque si tú niegas al Padre en público, dice la palabra del Señor en segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 12, que si sufrimos también reinaremos con Él, pero si le negaremos, Él también nos negará. Eso es para nosotros. Él también nos negará. A veces que hay que escoger, hermano. José escogió el sufrimiento. José escogió la prisión, que no serle fiel a su Señor. Perdón, no serle infiel a su Señor. Cuando usted mira la vida de Daniel, Daniel escogió el pozo, prefirió lidiar con los leones que no serle infiel a su Dios. A veces nos toca escoger cosas que no nos van a agradar, que nos van a costar sangre. Pero si algo va a producir fruto en nuestras vidas es cuando nosotros hacemos las cosas para mantenernos fiel a nuestro Señor. Ahí está José y su historia. Ahí está la historia de Daniel y de todos ellos. Si los recabitas, escuche bien, ya voy terminando. Si los recabitas fueron capaces de mantener sus promesas y serle fiel a un hombre, aún no siendo pueblo de Dios, cuánto más Jehová nos va a bendecir a nosotros que somos hijos de Él. Cuánto más Jehová nos va a bendecir a nosotros que somos hijos de un pacto, que somos o hacemos sacrificio por Él, que estamos buscando su rostro, que pagamos un precio por Él, que somos fieles por Él. ¿Cuánto más? Si lo hizo con los infieles, ¿cuánto más lo va a hacer contigo? Analiza eso. Si fue capaz de bendecir a uno, de declarar bendición perpetua sobre la vida de aquella tribu nómada, aunque no le servían a él, por ver en ellos la fidelidad que había en su corazón, ¿cuánto lo más lo va a hacer sobre sus hijos? Y tú eres hijo, y tú eres hija. Apocalipsis 3:5 nos muestra la recompensa de Dios por la fidelidad. Y dice, el que venciere, porque esto es una batalla, hermano. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que venciere. Dios te llamó a vencer las tentaciones. Dios te llamó a no ceder al pecado. Dios te llamó a serle fiel, a honrarlo a Él. Dios te llamó a tener una vida apartada para Él, donde tú seas pueblo y Él se puede ser el Padre. Y eso es una batalla que nos cuesta decisión, nos cuesta golpear la carne, nos cuesta sacrificarnos, nos cuesta levantarnos cuando el cuerpo dice a dormir, nos cuesta ir cuando queremos quedarnos. Son decisiones que traen esa bendición. Hay un pago para nuestras vidas de parte de Dios. Y el que venciere, es una batalla.
es una batalla. Pondrá su corona sobre tu vida. No borrará su nombre, tu nombre del libro de la vida. El Hijo intercede por nosotros. Mateo 25, 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Quienes sean fieles en lo poco, tengan la seguridad. Escuchen, tengan la seguridad de que el Señor los pondrá en lo mucho. Quienes sean fieles en lo poco, quiere decir, si usted no le es fiel al mundo, escuche, porque al principio yo nunca entendí este versículo hasta que después que ya crecí, maduré y me lo enseñaron. No le soy fiel a las cosas del mundo, no le soy fiel a las cosas que yo sé que sí pueden darme, pueden traerme algún refrigerio material a mi vida. No, yo no le puedo ser fiel a eso. Yo lo hago, pero yo no le soy fiel a eso, yo le soy fiel a las cosas de Dios. Cuando eres fiel en lo poco, Dios te pone en lo mucho de Él. Y lo mucho de Él es mayor que lo poco del mundo, o lo mucho del mundo. Entiéndelo. Lo poco de Dios es mayor que lo mucho del mundo. Si tú no le eres fiel al mundo, eres poco en lo mucho. Y Dios te pone en lo mucho de Él. Nunca olvides eso. Dios siempre va a premiar la fidelidad, pero nunca la desobediencia ni la infidelidad. Nunca lo va a hacer. Y Él quiere premiarnos a nosotros. Él quiere bendecirnos a nosotros. ¿Sabes por qué? Porque es Padre. Él quiere que su Espíritu Santo nos cuide. Él quiere que su Espíritu Santo nos aconseje. Él quiere que su Espíritu Santo nos acompañe. Él quiere que nosotros extendamos eso y que nosotros vivamos buscando su presencia, anhelando su presencia. Él quiere que nosotros tengamos sed por su presencia, como decía David: mi alma tiene sed de ti. Él quiere que tú tengas sed del Señor, que tengas sed de su Espíritu Santo, que tengas sed de su palabra, que tengas sed de su presencia. Yo me pongo gozoso cuando mis hijos me visitan. Acaban, me destruyen, pasa un remolino, una tormenta, pero yo me quedo gozoso, hermano. Yo me quedo gozoso. El domingo o el sábado pasado, yo y mi esposa nos quedamos en casa. Y mis hijos se fueron a la playa. Ellos, los 4, con todos sus hijos. Nosotros nos fuimos, nos quedamos en casa. Pero ya estamos acostumbrados de que ellos siempre vengan para la casa de nosotros y estemos ahí un rato y hacemos una carnita y los niños se bañan ahí en la piscinita ahí. Y como a las 4 de la tarde, yo les dije como a las 3 a mi esposa: voy a buscar un pedacito de carne y al bodegón para YouTube comérnoslos aquí en el barbecue. Y fui, busqué una carnita y la traje. No era mucho, pero al poco rato, ya como a las 4, ya se acabó la playa. Y mi esposa habla con mi hijo y no sé cómo, pero bueno, la cuestión es que, bueno, entonces vamos a pasar por allá y hay que comprar alguna carne. Y usted dice: pero pastor, usted estaba feliz allí con su esposa. Sí, yo estaba feliz allí con mi esposa. Yo estaba tranquilo con mi esposa, pero yo no estaba feliz del todo porque yo anhelaba a ellos allí. Yo me sentía vacío. Yo me sentía como que algo me faltaba, algo que yo necesitaba. Era la presencia de aquel enjambre caminando, corriendo, tirando, rompiendo. Yo necesitaba las picadas de aquel enjambre para sentirme feliz, porque a veces somos masoquistas cuando de amor se trata. Y es verdad, yo necesitaba que mis nietos estuvieran acabando allí. ¿A usted no le pasa lo mismo? Usted se queda solo, pero yo viajo con mi esposa y cuando viajo y veo cosas bonitas, wow, cuánto me gustaría que mis hijos vinieran con sus hijos y vinieran y vieran esto y trajeran a mis nietos a este lugar. Porque los padres somos así. Somos felices cuando nuestros hijos están a nuestro alrededor. Somos felices cuando nuestros hijos están cerca. Si nos golpean, nos quitan, nos abren el refrigerador, lo desbaratan, lo vacían y tú tienes que volverlo a llenar. Pero, hermano, usted se siente lleno y lo que le faltaba se remunera. Yo le dije a mi esposa: mira, estamos solos, es verdad, pero tú no los extrañas. Tú no sientes como que ellos deberían estar aquí. Ay, sí, es verdad, es que ya no podemos vivir sin ellos. ¿Me está entendiendo? Dios quiere que tú no sepas vivir sin Él. Dios quiere que tú no sepas vivir sin Él. Dios quiere que tú no te levantes y camines sin antes hablar con Él, sin antes buscarlo a Él, sin antes necesitarlo a Él. Dios quiere que tú ni respires si no respiras con Él. Porque es nuestro Padre. Pongámonos en pie.